Nikola Tesla, nacido el 10 de julio de 1856, falleció el 7 de enero de 1943. Fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico. Se le atribuyen las invenciones relacionadas al electromagnetismo. Sus premios fueron en el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica la Medalla de Edison y el Premio Nobel en 1915 junto con Thomas Edison, aunque ninguno de ellos dos recibió el premio al final, dado a que había tensión en su relación. Se le atribuyen distintos inventos como la distribución de energía inalámbrica, corriente alterna, teslescopio y la bobina de Tesla, que va a ser sobre lo que va a estar enfocado nuestro proyecto el día de hoy. Una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante que produce altas tensiones de elevadas frecuencias, llamada así en honor al serbio-estadounidense Nikola Tesla, quien en 1891 desarrolló un generador de alta frecuencia y alta tensión. Aunque actualmente no existe ninguna aplicación práctica para la bobina de Tesla, Nikola Tesla esperaba que su invento pudiera ser usado para transmitir energía eléctrica e información a grandes distancias sin usar cables. Tesla construyó su bobina más grande en Colorado Springs y el dispositivo producía chispas de 40 metros de largo y podía transmitir energía a más de 40 kilómetros. Para la construcción de la bobina se necesitaron 4 componentes principales. El primero es la bobina, que incluye la bobina principal y la bobina secundaria. El segundo es un circuito de oscilación. El tercero es un transformador de alto voltaje y el cuarto es un entrehierro. Todo esto se construyó en una base de madera para así aislar la conductividad eléctrica, y las pruebas se van a realizar con diferentes focos de diferentes watts para así medir la intensidad que produce. El funcionamiento de una bobina de Tesla comienza simplemente con un enchufe eléctrico común. A partir de allí, la corriente es llevada a un transformador intensificador. En nuestro caso es el transformador de alto voltaje. Este transformador eleva la corriente doméstica de 120 voltios a varios miles. Del transformador, la electricidad se mueve hacia el capacitor. Un capacitor funciona como una especie de batería de almacenamiento a corto plazo para la energía eléctrica. Una vez que el capacitor esté completamente cargado, la electricidad se mueve hacia un entrehierro. El entrehierro funciona como un interruptor que rápidamente enciende y apaga la electricidad. El entrehierro se enciende, liberando la electricidad dentro de la bobina primaria. Por lo general, la bobina primaria se encuentra en la base de la bobina secundaria. Está hecha usualmente de alambre de cobre de calibre grueso o tubos de cobre. El movimiento de la electricidad dentro de la bobina primaria crea un campo magnético que colapsa y se descarga nuevamente dentro del capacitador. La electricidad pasa por el espacio del interruptor hacia la bobina primaria y viceversa. El intercambio entre el capacitor y la bobina primaria puede suceder cientos de miles de veces por segundo. Cada vez que la electricidad pasa del capacitor hacia la bobina primaria, la bobina secundaria toma un poco de energía. La bobina secundaria está hecha de muchas vueltas de alambre de calibre inferior al que está la bobina primaria. Normalmente, la bobina secundaria aumentaría el bobinado por el bobinando de la bobina secundaria dividido por el bobinado de la bobina primaria. Por ejemplo, si hay 10 vueltas en la bobina primaria y 1000 en la bobina secundaria, el voltaje incrementa 100 veces. Debido a la resonancia de la bobina de Tesla, de todos modos es posible que alcance voltajes mucho más altos. El componente final de la bobina de Tesla es el capacitor terminal. Por lo general se trata de un toroide o esfera. Este se coloca encima de la bobina secundaria y es en donde la acción visible toma lugar. Cuando la carga es muy alta, tiene la capacidad de liberar chispas.